vamos a tratar en la charla que nos ocupa el tema de Mobbing, flagelo de nuestro siglo. Entonces vamos a empezar por delimitar de manera precisa el concepto, la clasificación, distinguirlos de otras figuras que tienen puntos de conexión, de conexidad, pero que a los fines técnicos jurídicos hay que diferenciarlos, ver cuál es el sustento normativo para reclamar en una acción judicial, cuál es el sustrato legal, y después vamos a intentar delimitar aquellas acciones que posibilitan la prevención de este flagelo que no dudamos en calificarlo, que va creciendo exponencialmente. Al finalizar, vamos a tratar de describir y analizar la jurisprudencia relevante y actualizada de la materia que nos ocupa. Vamos a tratar de hacerlo a través de un lenguaje sencillo, de un lenguaje transparente y con un abordaje interdisciplinario, a los fines de tratar de clarificar aquellos puntos que desde la práctica, desde la praxis, vemos que muchas veces se confunden. Esta es la idea, las pautas o el marco con el cual nosotros queremos tratar de abordar esta temática, que desde ya agradecemos a la empresa Microjuris nos haya convocado. Muy bien. Para empezar, vamos a tratar de definir los aspectos fundamentales de lo que debe entenderse por mobbing, a fin de clarificar y diferenciarlo de otras figuras que frecuentemente, y más allá de lo recomendable, se las tratan como sinónimos. Lo primero que quisiéramos destacar es que la violencia laboral como género tiene dos vertientes. Una es la discriminación laboral y otro es el acoso moral, el acoso psicológico, que es precisamente lo que nosotros denominamos mobbing. Entonces, el mobbing es una de las caras del género que denominamos violencia laboral. La otra es la discriminación. Nosotros vamos a tratar, reitero, el fenómeno del acoso psicológico o psicoterror en el ámbito del trabajo. Corresponde destacar que estamos hablando de un proceso y no de un acto, de un instante o de un acto fugaz, único. Eso no es mobbing. El mobbing es una secuela, es una sucesión de actos, es un proceso que tiene como objetivo la destrucción de un determinado trabajador. Es un ataque psicológico constante, continuado, con vistas a expulsarlo de la empresa o del sector o del establecimiento de que se trata. Es un ataque, un hostigamiento sobre una persona determinada. Acá de lo que se trata por parte del acosador, que lo vamos a denominar mover, justamente es una intención manifiesta de dañarlo, con el objetivo final, reitero, de que salga del lugar de trabajo, de expulsarlo, para lo cual va a ser una serie constante e ininterrumpida de actos de hostigación. Más adelante vamos a desarrollar con detenimiento, pero me parece importante al inicio de esta charla, de estas reflexiones, hacer una aclaración que tiene como vínculo un abordaje interdisciplinario. O sea, desde el ámbito de la psicología y no desde el derecho se ha puesto el foco, que sería un error conceptual, tratar de buscar la explicación de este flagelo, tratando de analizar la conducta o características personales de la víctima. Acá
de lo que se trata, y vamos a tratar de que con nuestras reflexiones y nuestra charla un poco ayudar, es que el enfoque, la mirada, hay que ponerla sobre el acosador y no sobre la víctima. Hay que ponerla sobre el mover y no sobre el acosado. Son las características personales, perversas del acosador, las que explican esa conducta. Si no, se produce lo que desde el ámbito de la psicología se denomina error atribucional, que ya más adelante vamos a explicar qué es. Cuando hablamos del acosador, estamos hablando de una persona perversa, de una persona con rasgos psicopáticos y obviamente con una personalidad narcisista. Reitero, el mobbing, a diferencia de otras figuras jurídicas conexas, se proyecta dentro de un ámbito preciso que es el ámbito laboral. Y ahí está la voluntad de dañar, la voluntad concreta del acosador, que ve en la víctima alguien que puede, con su conducta valiosa, demostrar o poner en evidencia la incapacidad o la fragilidad del acosador. Esto es lo que desde el ámbito de la psicología motoriza, moviliza el ataque, la conducta dañosa del mover. Es una cualidad de la víctima la que activa todos los mecanismos perversos del acosador. El acosador no puede hacer otra cosa que ese proceso de daño, porque siente desde su característica personal narcisista de psicópata perverso, siente placer por esta conducta totalmente ajena a derecho. Entonces, para clarificar un poco el cuadro de lo que queremos decir, tenemos distintos intervinientes en este proceso de hostigamiento. Uno, ya lo acabamos de referir, es el mover. Otro es la víctima o acosado, y hay otro grupo que es muy importante traer a su análisis porque nos interpela también como grupo, nos interpela como sociedad, que es el silent mover o, digamos, los acosadores secundarios o pasivos. Entonces tenemos el mover, que es el acosador principal con las características de psicópata, paranoico y narcisista. Los silent mover, que pueden tener una actitud manifiesta, una actitud activa cuando contribuyen con el acosador a provocar un daño en la víctima, o una actitud pasiva, que también tiene su cuota de responsabilidad, y es el famoso no te metas, que lamentablemente nuestra historia da cuenta en numerosos ejemplos históricos. Ese no te metas o no te comprometas o no te inmiscuyas puede obedecer a distintas situaciones. Puede incluso obedecer al miedo de perder también el empleo, también puede obedecer a otra situación de que con un compromiso mayor en defensa del compañero de trabajo pueda ser también esa persona sujeto de un nuevo acto de hostigamiento por el acosador. Y después tenemos por último el acosado o la víctima del mobbing. Estos serían los tres sujetos principales de este acto de hostigamiento que estamos analizando. El psicópata, ¿qué características tiene? El psicópata tiene una autoestima desmesurada, tiene un apetito de poder insaciable, jamás reconoce haber cometido un error y es una persona inescrupulosa. Esto sería un poco las características fundamentales de una persona psicópata. En cambio, el paranoide lo podemos identificar como aquellos sujetos que son desconfiados, inseguros
e hipervigilantes. Entonces, todo este conglomerado de caracteres en una única persona nos da cuenta del grave daño que pueden ocasionar a cualquier persona que ellos hayan elegido como víctima. Los tipos de clasificación guardan, digamos, una cierta coincidencia en cuanto a identificarlo en dos grandes grupos. O sea, el mobbing puede ser vertical o horizontal. Y el primero de ellos, el mobbing vertical, puede a su vez subdividirse en ascendente o descendente. El vertical ascendente es el menos típico de todos, es aquel que se produce cuando un empleado de menor jerarquía hostiga o acosa moralmente, psicológicamente, a un personal de superior jerarquía. El mobbing descendente, también llamado bossing, es aquel que se presenta en la mayor parte de los casos, es el más típico y es, por supuesto, como ya nos imaginamos, aquel que viene del superior jerárquico a un empleado de inferior categoría. El mobbing horizontal es aquel que se verifica entre compañeros de igual jerarquía. A diferencia de lo que uno puede pensar en estos supuestos, los casos que estadísticamente se han dado de mayor relevancia se producen entre el mobbing descendente en 1, 2 o hasta 3 porcentajes de grado con relación al mobbing horizontal, que rondan entre el 45 y 43% en ambos casos, según, digamos, las estadísticas que nosotros manejamos. Entre ellos dos grupos prácticamente se produce la totalidad de los casos que se verifican en la realidad. El mobbing ascendente es prácticamente atípico y alcanza el 1 o 2% de los casos relevados. Muy bien. Para tener en cuenta, nosotros reiteramos que de lo que estamos hablando es de un proceso, por lo cual descartamos el acto violento único, el acto violento que se produce en un momento determinado, en un momento fugaz. Acá estamos hablando de un proceso. Ese proceso se compone de varias partes, que la podíamos identificar en la siguiente forma. Una primera etapa de captación de la víctima es la etapa de lo que se denomina por la doctrina especializada en la materia de seducción o encanto. Acá se elige a la víctima que va a soportar el acoso. Después tenemos una segunda etapa o fase, que es la de aparición del conflicto, una tercera etapa que es de acoso y resistencia por parte de la víctima, y una cuarta última etapa que la denominamos de quiebre o escape. Una cuarta última etapa que la denominamos de quiebre o escape. La primera etapa es la de seducción o encanto. Es cuando el mover, reitero, elige a la víctima, y acá se produce lo que podríamos denominar como una relación o etapa idílica con un objetivo perverso, que es tratar de conocer la intimidad de esa trabajadora o trabajador para descubrir en profundidad sus deseos o sus sentimientos más profundos, más íntimos, sus valores, sus aspiraciones, sus sueños, y con ello descubrir su fragilidad, sus miedos y sus temores.
Esta etapa es muy importante, desentrañarla no solo desde el ámbito jurídico, sino desde un ámbito interdisciplinario, desde la psicología y desde la sociología, porque acá son esas relaciones que uno ve que en muy poco tiempo parecen conocerse de toda la vida. Bueno, esto tiene un objetivo perverso y hay que analizarlo desde esa situación. Después, claro, lo dijimos al pasar, al comienzo de esta charla, se elige a una víctima porque tiene algo de lo cual el mover carece. Esa víctima tiene una cualidad, tiene una escala de valores, tiene un carisma, tiene algo que el acosador no tiene. Bueno, ese algo que el acosador no tiene es lo que activa todo ese mecanismo perverso de violencia, que puede estar oculto o latente en el acosador, pero está, porque pertenece a su personalidad. Entonces, esa cualidad en la víctima va a ser precisamente que no tenga como respuesta la sumisión a todas las órdenes o a todas las conductas disvaliosas del acosador. Entonces, esa no sumisión de la víctima va a producir la aparición, tarde o temprano, de un conflicto que va a ser irresuelto. Y ese conflicto no resuelto en términos razonables, como no se puede abordar como cualquier conflicto, eso es lo que va a provocar lo que se denomina la espiral del mobbing. El espiral del mobbing significa que los actos cada vez van a ser proyectados y verificados de una manera con mayor violencia. Y eso es lo que va a activar también un mayor grado de daño en las conductas del hostigador. En la tercera etapa que nosotros dijimos de acoso y resistencia, directamente esos ataques superficiales, ocultos, disfrazados van a salir a la luz de una manera evidente, va a producirse lo que se denomina la estigmatización de la víctima, y ahí lo que se va a producir es el ataque despiadado y directo contra el trabajador. Y acá entra lo que nosotros dijimos en cuanto a la responsabilidad de los compañeros de trabajo, porque lamentablemente la praxis lo que nos verifica es que ante el no compromiso de los demás compañeros de trabajo, lo que se va a producir es lo que se denomina la naturalización de la violencia, que no es ni más ni menos que la banalización de la violencia. Entonces todo pasa a ser natural. Los actos de hostigamiento que antes eran a escondidas, subliminales, pasan a ser abiertos y directos. Y con eso se profundiza aún más el daño psicofísico hacia la persona identificada como víctima por parte del acosador. Ante esto, ante este proceso, las consecuencias en la salud psíquica, física, moral y lo que nosotros denominamos del daño en relación, se proyectan más allá del ámbito laboral. Entonces, muchas veces y en la mayoría de las ocasiones que se produce esto, a la víctima no le queda otra salida que renunciar o directamente ser despedida de la empresa. Porque las consecuencias, como más adelante vamos a tratar de analizar, son devastadoras si este proceso no tiene una adecuada resolución. Nosotros quisimos identificar las consecuencias que produce este proceso de mobbing, porque son devastadoras y muchas veces no se tiene real dimensión del daño que se provoca. Acá se producen efectos tanto en el plano físico como psicosomático y se proyectan más allá del ámbito de trabajo y alcanza a la vida en relación. Por vida en relación abarcamos también las relaciones familiares, las relaciones conyugales,
las relaciones de amistad. O sea que los efectos, las consecuencias, no solo hay que identificarlas y analizarlas en el ámbito concreto, específico y delimitado del lugar de trabajo. Se producen como consecuencia del mobbing efectos cognitivos y de hiperreacción psíquica. Se han detectado síntomas psicosomáticos de estrés. Esta figura del estrés laboral la vamos a diferenciar del mobbing, pero los efectos también son devastadores en este caso. Se producen desajustes del sistema nervioso autónomo, síntomas de desgaste físico, cansancio, trastornos del sueño y debilidad, entre otros. Cuando uno analiza la jurisprudencia, muchas veces no puede llegarse a un resultado satisfactorio mirando las cosas desde el punto de vista de la parte actora, porque hay mucha dificultad para acreditar estos hechos en el proceso laboral concreto. Entonces, nosotros, cuando abordamos este encuentro, quisimos poner especial detenimiento en el tema de la carga de la prueba y con ello tratar de analizar lo que se conoce como teoría de las cargas dinámicas, justamente para intentar explicarlas en detalle y no caer en los equívocos que muchas veces se producen cuando se analiza la carga de la prueba. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 15 de noviembre del 2001, en el conocido fallo Pellicori, estableció las pautas para abordar el tema de la carga de la prueba. Nosotros, a modo de reconocimiento, también quisimos citar el fallo Moyo con Abrea y Vázquez, Sociedad de Responsabilidad Limitada, porque en el voto del doctor Sass se explica un poco con detenimiento y de manera exhaustiva los parámetros que tiene esta teoría procesal, que ese fallo recepta una posición de la Cámara del Trabajo anterior al fallo Pellicori de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Muy bien. La teoría tradicional en materia de cargas probatorias establece lo siguiente: quien afirma un hecho tiene la carga de probarlo. Eso está contemplado, entre otros, en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 377 del CPCCN. Cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de la norma que invoca como fundamento de su pretensión o defensa. Esto es el principio general en la materia. Quien afirma un hecho, carga con la prueba de ese hecho. Muy bien. ¿Qué incorpora como novedoso esta teoría de las cargas dinámicas probatorias? No es que está produciendo una inversión del onus probandi o de la carga probatoria, sino sería más correcto afirmar que se produce un desplazamiento. ¿La parte actora tiene que probar? Sí, la parte actora tiene que probar los hechos que afirma a título indiciario, como un indicio. ¿Qué es un indicio? Un indicio es una probabilidad, un indicio es una huella, un rastro que pudo haber ocurrido. Eso es un indicio. Muy bien, acreditado esto de manera indiciaria por la parte actora, ahí se produce el desplazamiento hacia la parte demandada o reclamada, quien deberá tener que probar que su conducta obedeció a una causal distinta, ajena a todo acto de violencia o discriminación. No hay técnicamente una inversión de la carga probatoria, sino que, reitero, la parte actora deberá probar a título de indicio y la demandada deberá probar
que su conducta no tiene nada que ver con los hechos que se le imputan. Rige en esto, obviamente, el principio de buena fe, que tiene también su proyección en materia procesal. Otro de los aspectos que queremos abordar en detalle es el tema de la responsabilidad, el sustento o sustrato normativo. ¿Dónde fundar o en qué dispositivos legales motivar nuestros reclamos cuando accionamos con base en un hostigamiento o acoso laboral? Bueno, principalmente tenemos nuestra Carta Magna, que en el artículo 14 bis, entre otros, habla de condiciones dignas y equitativas de labor. Condiciones dignas y equitativas de labor que la podíamos traducir en términos de la Organización Internacional del Trabajo en un trabajo decente, en un trabajo digno. Trabajo digno es trabajo seguro, y trabajo seguro es aquel que se puede desarrollar en condiciones de salubridad, en condiciones de dignidad, en condiciones de libertad. A todo esto, o en apoyo de todo esto, se suma el bloque federal de los derechos humanos, con base en el artículo 75, inciso 22, incorporado, como ya sabemos, por la reforma constitucional de 1994. Muy bien, yendo a la legislación nacional específica, tenemos el artículo 1072, para el caso de que se haya producido, por ejemplo, el acto de hostigamiento por parte del empleador. Entonces ahí tenemos una intención de dañar, dolo, lo hacemos con base en el artículo 1072 del Código Civil. Si en cambio la responsabilidad se atribuye a título de culpa o negligencia, tenemos como sustrato o sustento el artículo 1109 del Código Civil. Si el hecho se produjo, por ejemplo, a través de un supervisor, gerente o personal jerárquico de la empresa, el sustento, la justificación de nuestro reclamo va a venir dado por el artículo 1113 del Código Civil, en su primer párrafo, que establece la responsabilidad indirecta, la responsabilidad refleja por el hecho del dependiente. La ley de contrato de trabajo nos da sustento en distintos dispositivos legales. A título de ejemplo, nosotros identificamos el artículo 62, 63, 65, 66 y 75, entre otros, que un poco marcan y encuadran el contrato de trabajo en los principios de buena fe, en los principios de colaboración y solidaridad, en el principio de razonabilidad y dignidad del trabajador. Recordemos el artículo 4 de la Ley de Contrato de Trabajo, el principal objeto del contrato de trabajo. Muy bien, y el artículo 62, por ejemplo, que nos habla de la colaboración y de la solidaridad, que es una obligación que pesa para ambas partes del contrato de trabajo, tanto para la parte trabajadora como la parte empleadora, y que se proyecta antes, durante y después, al momento de la celebración, durante la ejecución e incluso al momento de la extinción del vínculo contractual, lo mismo que el principio de buena fe. Todas las facultades reconocidas por el legislador en la Ley de Contrato de Trabajo son bajo el marco de la funcionalidad, con expreso reconocimiento a la dignidad del trabajador. Así deben entenderse, así deben ejecutarse. Incluso cuando se reconoce como titular de los medios de producción la posibilidad de modificar las formas del contrato de trabajo en el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, que lo conocemos como ius variandi, se lo llena de requisitos ese reconocimiento. Ese reconocimiento tiene que ser funcional, no puede alterar el núcleo contractual, ni mucho menos puede causar perjuicio al trabajador, tanto en su plano patrimonial e incluso en su plano moral. Todos son ejemplos de que de ningún modo estas facultades
estos derechos del empleador pueden menoscabar la dignidad del trabajador. Y el artículo 75 establece el deber de previsión, el deber de seguridad, como ejemplo o emanación del principio de indemnidad del trabajador en materia laboral. Muy bien, ahora nosotros vamos a analizar la jurisprudencia relevante y novedosa en la materia, para lo cual la doctora Virginia Cedrese nos va a reseñar los principales fallos sobre el tema que estamos anotando. La doctora Cedrese es una docente de grado y posgrado en la universidad y es una destacada funcionaria judicial que viene estudiando en profundidad todos estos temas. Muchas de las conclusiones y reflexiones que nosotros acabamos de referir y de reseñar merecen un especial reconocimiento a los distintos autores que han venido trabajando en la materia, prestigiosos autores nacionales e internacionales que contribuyen con sus reflexiones y su análisis a que este marco teórico, que está en pleno desarrollo, continúe avanzando hacia un fin determinado. Ese fin determinado es la plena protección de los trabajadores. Entonces va nuestro especial reconocimiento a los doctores Abajo Olivares, a las doctoras Assad y Contreras, entre muchos otros. Con relación al sustento normativo, nos interesa destacar un fallo de la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, fallo Pereira contra Sociedad Anónima La Nación, donde ahí se fijó las pautas que hay que tener en cuenta cuando hablamos de una reparación integral, porque acá de lo que se trata es reparar integralmente a la víctima. Entonces a nosotros nos pareció muy importante destacar algunas reflexiones que se hacen en este fallo, porque las consideramos de suma trascendencia y las queremos compartir con ustedes. Cuando se habla de reparación integral, se habla de abarcar el resarcimiento de todos los daños que se producen en la esfera de la víctima, que no solo alcanzan al ámbito laboral, sino que alcanzan y deben alcanzar, porque es de toda justicia, a todos los daños que se producen en la vida en relación con el trabajador afectado. Por lo tanto, y lo decimos con énfasis, no hay tarifas, no hay fórmula matemática preestablecida. No hay fórmula matemática preestablecida. No hay un cálculo o una operación algebraica que nos diga cuánto hay que condenar, cuánto debe pagar el deudor, sino que acá es casuística, tenemos que evaluar todos los elementos, todos los hechos concretos, las pautas del trabajador afectado, todos los daños que se han producido en los distintos planos de su vida en relación, más allá de si produce mucho o poco. Esto lo tienen establecido en el voto del fallo de la doctora Vázquez en la sentencia que acabamos de referir. Entonces, y esto lo tiene dicho también nuestro Superior Tribunal de la Nación en el fallo Aróstegui. No tenemos que hacer uso de ninguna fórmula matemática, sino lo que tenemos que tratar de abarcar y de contemplar son todos los daños. El daño que se produce en la capacidad de ganancia del trabajador, el daño físico, el daño psicológico, el daño moral y el daño que se produce, reitero, en toda la esfera de la vida en relación del trabajador. Este es el concepto de reparación integral del artículo 1113, porque si lo reducimos nada más a la mera capacidad de ganancia del trabajador, estamos reduciendo, simplificando, desnaturalizando el concepto de integralidad
del artículo 1113, que es una de las posibles reglamentaciones del precepto constitucional alterum non laedere del artículo 19 de la Constitución Nacional. Este fallo nos parece de suma importancia porque rescata la persona en su integridad, rescata la persona en toda su dimensión, más allá de su capacidad de trabajo. Entonces, a continuación, la doctora Chiedrisse nos va a dar las pautas principales y las reflexiones relevantes sobre las últimas jurisprudencias en la materia. Muchas gracias.